expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sessuali. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Y humildemente pido perdón. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Su Santidad realizará un viaje apostólico a Chile desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, el tema es la visita del Papa Francisco confirmada para enero del próximo año. ¿Y cuál es la relevancia, la implicancia, tanto pastoral pero también política? Vamos a conversar de eso en los próximos minutos aquí en el programa. Presento de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros Juan Cristóbal Beitía, sacerdote jesuita, capellán del Techo Chile. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nos acompaña Claudio Fariña, que no solamente es compañero de nuestro canal, periodista de 24 horas, sino que no solamente el periodista en Chile que más sabe de iglesia, sino que probablemente de los latinoamericanos que mejor conoce. Por porque, favor. Si no sea, demasiada pompa. No, usted sabe. Gracias, Claudio, por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan. Bienvenido, buenas noches. Benito Aranda, el coordinador del Estado para la visita papal en Chile, fue confirmado anoche, ya esta mañana empezó a dar las entrevistas y lo tenemos sentado aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenido, buenas noches. Y nos acompaña Claudia Leal, académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí, Claudia. Muchas Bienvenido. gracias. Buenas noches. Voy a comenzar, en este caso, contigo, Benito, primero para entender. Esta es una visita que se gestó desde prácticamente el comienzo, desde que asume este Papa. Se le invita, lo invita a la jerarquía de la iglesia local, lo invita un año después el gobierno de la presidenta Bachelet cuando asume. ¿Cuál es la razón por la que crees tú, o se podría entender, el Papa acepta venir finalmente a Chile y en la fecha en que elige? Bueno, yo creo que el Papa tenía intención de venir a Chile hace tiempo y se venía hablando hace tiempo que iba a venir. Me imagino que la agenda de él es bien estrecha y hay mucha demanda de visita a distintos lugares. Además, le interesan mucho los ámbitos donde él va a visitarlo. A mí me tocó estar en la visita con la presidenta Bachelet, cuando fue al Vaticano ella, y de estos temas se conversaron allá. Entonces, yo creo que él tenía esa intención, la agenda no se lo permitía, y hoy día encontró el espacio en la agenda. Y también, yo creo que no vino primero y prefirió venir primero a Ecuador, Bolivia y Paraguay por la situación de esos países, por su cercanía con la pobreza, por querer llegar también a aquellos lugares que están más postergados. Y en esos países, por supuesto, la situación era más compleja. Ahora, Claudio, sin embargo, también hay una mirada política en esto, porque si el Papa hubiese venido este año en medio de campañas presidenciales, digamos, siempre estará el candidato más católico que quiera llevar agua a ese molino, claro, tomando distancia, me imagino, de los candidatos que son agnósticos o derechamente ateos, que es la realidad que se da en países como el nuestro, ¿no? Y por lo tanto, me imagino que el Papa también considera eso al momento de tomar su decisión. Sí, pero la diplomacia vaticana es la más antigua del mundo y, bueno, él va a llegar con dos presidentes, ¿no? Por la fecha ya va a estar un presidente electo, ¿verdad? Una presidenta saliente. Me imagino que ahí Benito también tendrá que coordinar dos encuentros. Eso yo no sé si lo han pensado bien, ¿eh? Sobre todo porque es muy poco el tiempo en que se ha dado la noticia al momento de la visita. La del Papa meses. De Juan Pablo II fueron 2 años de años, trabajo. claro. Y hoy día conversaba yo con quien organizó esa visita anteriormente, con Javier Luis Egaña, y él me contaba la cantidad de comisiones que se crearon. Bueno, es una visita que también duró el doble, ¿no? Esta va a ser la mitad de lo que fue la visita de Juan Pablo II. Pero puede ser eso un escenario complejo. Recordemos que probablemente ya va a estar aprobada, ¿no es cierto?, la ley del aborto en las 3 causales, si es que avanza. Vamos a mirar eso en un momento más, porque se supone que debería estar aprobado en septiembre, pero puede que se dilate y que nos encontremos con que las últimas semanas de trabajo legislativo, precisamente las 2 últimas semanas de enero, coincidan eventualmente con la visita del Papa. Pero déjame avanzar en otra cosa. Y él elige ciudad en específico, Iquique y la Araucanía, y Temuco. Quedémoslo primero en Iquique, después miremos Temuco. Poco se sabe, poco se dice, pero Iquique se ha convertido en los últimos años en la capital que representa, digamos, la integración latinoamericana. Es la puerta de entrada no solamente de peruanos y bolivianos, sino que también de gente que viene de Argentina, Paraguay, Brasil. Y por lo tanto podría ser una gran postal, me imagino, para este Papa, que sabe que todavía en Latinoamérica tiene un respaldo de la comunidad católica muy relevante en momentos en que la Iglesia no atraviesa sus mejores momentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Ahora, es interesante porque este Papa es un Papa que ha promovido muy abiertamente el diálogo y él le gusta ir a los temas y conversarlos y ponerlos.
Y Iquique, en este caso puntual, es un lugar, es una región en la cual el tema de la migración ha sido muy relevante últimamente, donde también tenemos una gran cantidad de diferencias entre Iquique mismo y Alto Hospicio, con todo lo que eso significa de segregación socioterritorial, segregación urbana. Entonces, yo creo que este Papa, una de las razones por qué toma Iquique es porque, bueno, quiere estar ahí donde están los temas candentes, quiere poner el tema también. Pero con un agregado, porque es precisamente en esta zona del norte del país donde se concentra el mayor fervor religioso, la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana y de San Lorenzo de Tarapacá, que se efectúan precisamente en esta zona. Me imagino que también tendrá ahí, hay un gesto simbólico de un Papa que intenta, porque esto finalmente es una visita pastoral, ¿no?, de responder precisamente a esos fieles. No, exactamente. Iquique concentra todo, en esta fiesta religiosa de la Tirana, concentra también grupos de bailes religiosos que vienen no solo desde Arica, sino también de zonas de Bolivia que limitan con este sector. Entonces, la verdad que congrega también un aspecto religioso súper importante. Porque el Papa es hijo de inmigrante, el tema no le es indiferente. Su primera visita la hace Lampedusa, que es el lugar al que llegan estos inmigrantes y refugiados, o sea, y toma esa decisión muy rápidamente. Él ha dicho, los migrantes no son peligrosos, más bien ellos están en peligro. Y por lo tanto, es uno de los temas clave y que probablemente, y seguro en el norte, sobre todo, donde más se va a hacer sentir, ¿no? Absolutamente, yo creo que es muy bueno que venga un Papa latinoamericano a mostrarnos que la migración es una realidad que puede ser un don para Chile. Es sabido por lo demás que somos un país con una tasa de inmigración muy por debajo de los demás países de la OCDE. 2.7%. Exactamente. Eso es muy importante, ¿no? Y por lo demás, no sé si me puedo ir un poco, pero yo... Puede que me esté imaginando cosas, pero veo Iquique también y la zona del norte de Chile como la imagen de la minería en Chile. Y se me ocurre que a lo mejor está de por medio también el tema ecológico, ¿te das cuenta? Porque los efectos de la minería tienen un impacto social, un impacto ecológico súper fuerte, súper importante. El cuidado del medio ambiente y la preocupación sobre el calentamiento global y la mano del hombre ha sido parte además de un trabajo encíclico del Papa. Francisco ha sido súper enfático en continuar la intuición que quizá comenzó, podríamos decir, con Juan XXIII, de que somos una sola humanidad, o sea que el problema ecológico, el problema político, las guerras, no son un asunto que distinga, no son un asunto que distinga entre creyentes y no creyentes, entre nacionales y extranjeros. Entonces aquí hay ciertos desafíos globales, comunes. Y dejo pendiente el Temuco. Temuco, pueblos originarios. Cuando era obispo de Buenos Aires ya el Papa había tomado el tema de los pueblos originarios y lo hacía sentir en su homilía, y muy probablemente es lo que va a marcar. Pero Temuco también es porque representa una de las zonas donde se concentra la mayor pobreza desde el punto de vista de las estadísticas en Chile. Por lo tanto, hay un doble efecto al mismo tiempo. Podría haber ido a otros lugares, podría haber elegido Puerto Montt, Osorno. Decide finalmente ir a Temuco, donde hay dos historias probablemente. La muerte de Matías Catrileo, la muerte del matrimonio de Lusinger-Macay, que el mismo Papa en distintos momentos, en tanto obispo y luego pontífice, recogió también en parte de sus discursos, ¿no? Bueno, yo creo que lo principal es el pueblo originario, es tomar vínculo con los mapuches. Además hay un momento muy particular, el obispo de Temuco ha presidido la comisión presidencial sobre política indígena, entregó el informe ya a la presidenta seguramente va a tener que responder pronto ese informe, entonces puede ser un muy buen momento para que comencemos a dialogar de manera más madura una solución que va a ser a largo plazo seguramente, pero bien negociada con el pueblo mapuche, que nos ha costado mucho como nación. Yo participé en 2 comisiones presidenciales indígenas, ha sido muy difícil poder conversar estos temas y después cuando se llega a acuerdos, cuando tú ves la implementación, ha sido muy mala. Y esto lo decía el obispo anterior, yo lo escuchaba también delante anterior de los 3 obispos que han pasado, las grandes dificultades de entendimiento. Y bueno, y el Papa nos puede ayudar, yo creo, a dar un respiro. Él le tocó vivir en Argentina un dramatismo mucho mayor en relación a los mapuches, que fueron casi exterminados en algunos territorios. Por eso es que él lo recogió tantas veces en su homilía. Déjame, a propósito de esto mismo, Claudio, tú has seguido al Papa Francisco en sus visitas anteriores a Latinoamérica. Esta va a ser
la cuarta visita que hace en total. Fue a Brasil. La quinta, si sumamos Perú, digamos. Si sumamos Perú, claro. Partió por Ecuador, llegó a Bolivia y en Bolivia se le salió un poco el argentino que lleva adentro y después se fue a Paraguay, pero antes había venido el Encuentro Mundial de los Jóvenes en Brasil. En Brasil, 2013. Exacto. Y entiendo que va a ser, me estoy saltando Venezuela. Hay una agenda... Antes que termine el año en septiembre. Exactamente. Por eso digo, claro, eso hay que agregarle Colombia. Claro. Sí, claro. Lo que conversábamos con el padre y con Benito antes y con Claudia, nos asombra que no haya Argentina. Si tú analizas lo que han sido los viajes apostólicos de los papas anteriores, de los extranjeros, pero no podemos considerar los italianos, pero Wojtyla lo primero que hace es ir a Polonia por iniciativa, ¿no? Cumple un viaje a México, ¿no? Al CELAM, pero estaba eso estipulado que lo hiciera Pablo VI. Como se muere Pablo VI, tiene que obligadamente ir a México y creo que pasa también a República Dominicana. Pero de su iniciativa va a su tierra natal, a Polonia, donde vuelve 9 veces. Digamos que ahí hay una diferencia, sí, porque el Papa polaco marca un punto en una época, digamos, de posguerra fría, que era muy relevante lo que él dijera respecto de Polonia y su giro dándole la espalda a la Unión Soviética. Totalmente o sea, de ahí acuerdo. había una decisión política. Pero Ratzinger, para ponerte ya otro ejemplo donde ya no había guerra fría, en sus 8 años de pontificado también lo primero que hace Juan Pablo II se muere en abril, y ya en julio, agosto está en Alemania, claro. Y vuelve 3 veces más a Alemania. A mí me asombra que, y esto también he estado leyendo algunos medios argentinos, lo han criticado por eso. O sea, se lo vamos a preguntar, de hecho, se lo vamos a preguntar al periodista argentino un ratito más, porque vamos a conversar con uno, claro, para tener también la opinión sobre ese punto. Ahora, pero yo, concuerdo con que la Araucanía va a ser un momento muy difícil desde el punto de vista litúrgico de los que organizan esto, de dar cabida. No olvidemos que es una zona donde se han quemado iglesias católicas y evangélicas. Unas 20 se calcula. Entonces, hay un problema también ahí con lo que representa la iglesia para el pueblo mapuche. Ha habido violencia de lado y lado. Me imagino que la iglesia va a tener que aceptar, ¿no es cierto?, que también estén las víctimas de la violencia de la Araucanía, los mapuches postergados, pero también aquellos que han perdido o que han sido familiares de víctimas del Benito, ¿cómo se organiza eso con un papa que además, como bien relata Claudio, es un papa que improvisa un montón, es un papa que sabe que tiene liderazgo y ahí donde alguien quiere decirle algo, él va y se acerca y lo escucha. Claro. Y por lo tanto se sale, por decirlo así, del libreto, porque lo tuyo no es simplemente protocolar, tiene una cuestión de fondo, pero el fondo también tiene que ver con ese protocolo de un papa que es jesuita y argentino. Es bien protocolar, porque soy parte del Estado y como parte del Estado no me meto en los contenidos, la agenda la ve la Iglesia, por supuesto tenemos relación con la Iglesia, vamos a juntarnos seguramente con Javier Peralta, que es el que coordina de parte de la Iglesia, ¿no es cierto?, y el equipo que va a trabajar allí con el equipo del Estado, pero lo nuestro es poner el Estado a disposición, ¿no es cierto?, para que resulte bien y exitosa la visita, como ocurre en toda la visita del Papa, y bueno, y ha ocurrido en la visita anterior también del Papa en Chile. Yo creo que lo de Temuco, yo no siento que sea un gran problema, yo creo que es un buen problema y que va a ayudarnos en Chile a reflexionar, a lo mejor desde los mensajes que él nos va a dar. Si tú llegas a un lugar donde no has logrado resolver un conflicto que es un conflicto largo en Chile, bueno, capaz que él nos puede ayudar y nos puede dar un empujón para dialogar distinto. Hoy día el obispo que está presente, ¿no es cierto?, Monseñor Vargas, ha hecho un gran esfuerzo para promover este diálogo en un mundo de mucha tensión, pero bueno, donde hay a veces mucha tensión, también hay voluntad de resolución de esa tensión. Sí, estuve reporteando el tema y efectivamente hay mucha expectativa, lo que uno hubiese imaginado que a lo mejor ciertos sectores podrían no haberlo querido, hay mucha expectativa de querer que el Papa esté presente ahí de lado y lado, por decirlo ahí, aunque no son dos lados, son varios en todo caso. Y tú escuchaste al alcalde, el alcalde está feliz de la visita, o sea, yo creo que hay que no generar tanta sospecha ni tanto temor en relación a eso. Las comunidades indígenas, los mapuches, ¿no es cierto?, son personas muy dialogantes y tú puedes tener algunos, ¿no es cierto?, que no lo son, como también entre los no mapuches hay muchos que no lo son dialogantes. Ahora, Claudia, nosotros conversamos ayer, hicimos un programa en vía pública en el canal 24 Horas, nuestro querido canal 24 Horas, sobre esto también, pero miremos un poquitito en detalle cuán político es un papa, y este papa en particular, porque todo el mundo dice, sí, es pastoral su visita, pero... Sí. También tiene un componente de política. A lo mejor no de la política como uno se lo imagina del día a día, legislativa o de partido, pero es finalmente un acto político el que hace. Mira, inevitablemente es un papa político porque el catolicismo latinoamericano es político, ¿no? A mí me consta que en algunos contextos europeos es muy difícil entender un papa que continuamente nos está repitiendo la justicia, los pobres, los frágiles, los vulnerados. Es dificilísimo porque son tradiciones que no están familiarizadas con esta asociación tan fuerte entre cristianismo y justicia social. Desde ese punto de vista, es un papa
muy político. Ahora, yo cada vez que puedo hago hincapié en que esta dimensión se inserta en un contexto preciso y es un viaje apostólico, ¿no? Un viaje apostólico es una tradición larguísima en la Iglesia, que tiene que ver con confirmar a los cristianos en su fe, con transmitir mensajes que renuevan, que marcan un antes y un después, que obligan a reformular la forma en que estamos creyendo y en la forma en que estamos siguiendo nuestra propia tradición, nuestra propia espiritualidad, etcétera. Esto es un tema para este Papa porque se le multiplica probablemente de forma comparativa a otros pontífices, la cantidad de frentes de los que se tiene que hacer cargo. En una iglesia que cayó en descrédito, o al menos cuestionada, con episodios además concretos de tener que resolver el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, donde arquidiócesis efectivamente no habían tomado la rienda en su momento, donde el resurgimiento de otras iglesias en ciertos sectores del mundo y particularmente en Latinoamérica empieza a cobrar también nuevos bríos, donde los liderazgos de la iglesia, la política, el mundo empresarial, sindical, deportivo, medios de comunicación, también están mutando. O sea, este Papa se tiene que hacer cargo de montones de cosas al mismo tiempo, digamos. Sí. Por lo tanto, su desafío se va multiplicando. ¿Cuánto del rol que él le compete hasta ahora va salvando la plata, por decirlo en buen chileno? Sí, o sea, yo creo que lo ha hecho bastante bien, y hay una cosa que le juega a su favor, que es que este Papa es particularmente sensible a esos cambios. Es un Papa que está en contacto, que tiene calle, por decirlo de una manera así como más simple. Un Papa que antes de ser Papa viajaba en metro, o que, como comentábamos, cuando llega a Brasil se sube arriba de un auto compacto, chiquitito, y desajusta las cosas. Es un Papa que está muy en contacto con la gente, entonces este tipo de problemas o de temas no le son ajenos. Es un Papa que está muy conectado con la vida humana, y eso lo hace particularmente interesante y sensible. ¿Claudia? Sí. Ahora, yo conectando con lo que dice Juan Cristóbal, ¿no? Yo diría que es un Papa que no va a abordar estos temas teóricamente. A él no le interesa aprender los conceptos, manejar los conceptos. Él quiere conectarse con la experiencia de las personas, con la experiencia. A él le interesa conocer la experiencia de los pobres, la experiencia. Entonces, yo creo que esa va a ser la línea de su visita también. Ahora, uno toma, Claudio, la estadística y la lleva a una cuestión práctica de una disminución de la población católica en Chile del 70 al 59% entre el 2006 y el 2014, o un aumento del 12 al 22% de personas que se declaran ahora ateas en el mismo periodo. Un Papa que tiene entonces un desafío por delante. Nosotros hemos hecho ya anteriormente programas juntos sobre esto. Este es un Papa que ha tenido que sortear montones de desafíos. Dirías tú que en los años que lleva, ¿cuál ha sido el más complejo? ¿Reorganizar la curia, la jerarquía de la iglesia, la limpieza? Yo me imagino que ese debe ser el más complejo. Llego a pensar a veces que incluso por eso no quiere vivir en los palacios apostólicos y se fue al Domus Santa Marta, ¿no? Que es el lugar, que es un hotel mucho más visible. Pienso, no porque crean teoría de la conspiración, Benito, que se lo van a operar como Juan Pablo I, dicen, ¿no es cierto?, los conspiradores de siempre. Claro. Pero creo que eso para mí ha sido lo más complejo, porque nunca vamos a saber qué punto de resistencia puede tener eso. Porque es demasiado interno, ¿te fijas? Yo creo que eso es lo más complejo. Ahora, nuestra idea de periodistas no es hacerle complejo el trabajo a la comisión organizadora en Benito, pero hay otro tema relacionado con la Araucanía que no lo hemos tocado y que tiene que ver un poco con lo que decía Claudia, o no sé si el padre, respecto de este espíritu argentino que a veces se le sale y le traiciona, como cuando en Bolivia Evo lo persiguió hasta que lo hizo hablar del mar. Estoy pensando en el mar. Estoy pensando en el mar. Diálogo es lo que se necesita. Nunca he visto en mi vida un presidente que lo fuera a esperar al aeropuerto, que lo recibiera, saliera el papamóvil en La Paz, tú has estado en La Paz de alto abajo, que lo estuviera esperando en la catedral, que se fuera a la catedral, que lo estuviera esperando en el Palacio Quemado, que al otro día lo estuviera esperando. No lo dejó en paz en toda la gira. Y logró lo que quería, fue un gol de Evo. Pero lo que yo pienso que podría ocurrir también en la Araucanía por la cercanía es que no descarto que gente de Osorno pueda trasladarse a protestar. Recordemos, sí, vamos a recordar el episodio de Osorno también en un momento más. Pero me quiero quedar con ese punto. Es bien interesante esto, es choro, porque
este Papa que decíamos no le hace el quita nada, se puede encontrar además con un dilema. Después del 21 de septiembre, en algún momento, la Corte de la Haya va a fijar las audiencias orales y nuestra, lamentablemente, vasta experiencia en el Tribunal de la Haya nos ha demostrado que las audiencias son en verano en este lado del mundo. Nos podría tocar justo que las audiencias eventualmente sean cuando el Papa esté aquí. O sea, es un Papa que además tendría esa complicación de, ya habló en Bolivia sobre el mar, a lo mejor siente la necesidad de decir algo en Chile y probablemente justo cuando el tema se está discutiendo de nuevo. Bueno, yo soy coordinador de parte del Estado, pero no soy el canciller, entonces a lo mejor tendrías que invitar al canciller para hablar del tema. Es que precisamente porque no canciller, no quiero la respuesta diplomática, quiero la respuesta del histórico Benito Baranda. ¿Qué piensa Benito Baranda? Él no le quita el cuerpo a los temas, entonces, y él tiene muchas salidas que algunas resultan bien, otras no resultan tan bien, algunas gustan, otras no gustan, pero bueno, eso habla de la humanidad también de él, y cuando él ha dicho, ¿no es cierto?, que muchas veces se sale de madre o dice cosas que no debe decir, yo encuentro que bueno, nos acerca al resto de la ciudadanía. Cuando tú dices que un Papa político, que varios periodistas me lo han preguntado hoy día, yo digo, ¿qué más político que Juan Pablo II? O sea, lejos Juan Pablo II, el Papa más político que hemos tenido en el último tiempo. Si fue el que movilizó la caída del muro de Berlín, fue el que movilizó... O sea, yo no encuentro, cuando tú vas a Europa, ese es el Papa más político, claro. Este no es el Papa político. Desde financiar los sindicatos, claro. Solidaridad... Entonces, yo creo que, lo que hay que hablar es, como le contesté hoy día a un comentarista en la radio, le dije, lo que hay que hablar es que la acción pastoral del Papa impacta políticamente. Yo creo que eso es lo que ocurre, porque no es que hablen para ¿no es cierto?, afectar la política contingente. Lo que pasa es que la acción pastoral impacta en la política. Y yo creo que bueno, si dice cosas que a lo mejor nos duelen, nos molestan, nos perturban, o que a lo mejor no entendemos nosotros todavía por las animosidades adversas que podemos tener con otras personas, con otros países, bueno, yo creo que nos hace bien, nos lleva a reflexionar, a pensar más, que a lo mejor lo que estamos construyendo no es lo que corresponde. Pienso que cuando tuvimos el gran conflicto en Argentina, fue el Papa el que intervino, con la ayuda de él logramos llegar a un acuerdo, y a lo mejor el acuerdo no nos gustó mucho, pero logramos llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista protocolar, Benito, ¿uno le puede sugerir al Papa que toque algún tema? O nosotros no. ¿Y quién pues, sí? A lo mejor, yo creo que principalmente los obispos. Yo creo que el obispo del territorio, Monseñor Vargas, la conferencia episcopal, le van a sugerir algunos temas, por ejemplo en Temuco, pero particularmente el obispo del territorio, porque él conoce, además en el caso específico de la Araucanía, él ha estado muy metido en esto, estuvo en la comisión, donde hubo un grupo muy heterogéneo de personas que participó y escucharon a mucha gente. O sea, él tiene una audiencia privilegiada antes de la llegada del Papa, lo que no siempre ocurre. Una cosa es lo que dice el Papa, otro con qué actitud la gente lo va a escuchar. Tú dirías hoy día, en el Chile del 2017 o el Chile de comienzo del 2018, ¿con qué actitud van a escuchar a este Papa? Mire, yo creo que precisamente porque es un Papa que es más libre, es más humano, es menos empaquetado, hay una mejor disposición, yo diría incluso de la juventud, que podría ser más reacia, a escucharlo, a abordarlo. Como que rompe esquemas, y esa sorpresa resulta también bastante atractiva. Y eso yo creo que de parte de los jóvenes es interesante. A mí me ha sorprendido ver a algunos jóvenes que de pronto van sacando un mensajito por aquí, otro por allá, y te comentan, oye, el comentario que se mandó, pero uno dice, sí, pero lo están escuchando. Y eso llama la atención. Y además porque es un Papa que habla en fácil. Es un Papa que tiene un lenguaje mucho más cercano. Entonces, más allá de los grandes términos teológicos que tienden a ser más distantes, cuando toma la imagen más típica o que más recurría de él, esto de los pastores con olor a oveja, uno dice, bueno, es súper gráfico. Y eso es más fácil para la gente y acerca mucho. ¿Cuánto de lo argentino y de lo jesuita se le nota a este Papa, Claudia? Tantísimo, ¿no? O sea, yo me lo puedo imaginar perfectamente cuando el primer día tratan de meterle los zapatos rojos y con argentinidad los manda a un buen país nomás, ¿entiendes? Sí, muchísimo, muchísimo. Y yo agradezco personalmente mucho esa naturalidad. Creo que es a través de esa naturalidad que él logra ponerse en los zapatos del otro, ¿te das cuenta? Incluso en los documentos teológicos. Claro. ¿Ah? Porque ya, están las salidas de madre, vale. Pero también están los documentos. Y en Amoris Laetitia el tipo le habla a las mujeres embarazadas. O sea, a mí me gustaría revisar, no lo he hecho, pero me gustaría revisar en la historia de la Iglesia si un papa le ha escrito en sus documentos oficiales algo a las mujeres embarazadas. Aterriza mucho las cosas, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Además, yo creo que ustedes saben mejor que yo, ha morigerado demasiado. Sus homilías en Buenos Aires eran brutales.
Yo creo que él se ha tenido que controlar demasiado. Cuando le dice a los jóvenes, arme el lío. Exacto. No, pero ya eso es cuando es papa, eso lo dijo en Brasil. Sí. Pero y con un lenguaje futbolístico incluso. A los curas se les caía el pelo con eso, ¿ah? No, pero en Buenos Aires cuando criticaba a las señoras que tenían perros y gatos, y decía, ¿y por qué no sacan a un chico, a un pibe? ¿Por qué no lo van a buscar al orfanato en vez de estar alimentando gatos y perros, arruinando sus vidas? Oye, era impresionante. Yo decía, este papa llega con ese discurso al Vaticano y no dura un día. La tensión y ya lleva ¿cuántos años? El gobierno local de Buenos Aires por las personas en situación de calle fue tremenda. Fue una batalla que se armó, él defendiendo a las personas que estaban durmiendo en la calle. Claro, y le generó un conflicto muy grande. Y se fue a poner a hacer misa ahí cuando iban a demoler, ¿te acuerdas tú? Miremos el Chile al que llega el Papa, y además que nos sirve para hacer ciertas comparaciones con el Chile al que le tocó enfrentar a Juan Pablo II. Rodrigo Cid tomó además parte de un reportaje muy extenso que nos preparó Claudio Fariña durante esta semana. Bueno, ahí tenemos una combinación, lo vamos a ver a partir de ahora. Fue uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en Chile durante el siglo XX. Era la primera vez que un papa visitaba el país y el contexto político, económico y social era muy particular, con Pinochet en el poder y una creciente oposición que demandaba el fin de la dictadura. La esperanza de un pueblo de poder escuchar alguna palabra alentadora del Papa, alguna palabra que ayudara a salir de la coyuntura que era muy difícil. El amor es más fuerte. Juan Pablo II recorrió Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Intervenciones donde el Papa repitió conceptos como paz, reconciliación, solidaridad y derechos humanos. También condenó con fuerza la violencia. La violencia no es cristiana, no es camino. Javier Luis Egaña fue uno de los organizadores de la histórica visita papal y 30 años después la define como un episodio clave para la recuperación de la democracia. Fueron 6 días en que el pueblo salió a la calle y nunca más volvió adentro de sus casas. Hay que pensar qué es lo que siguió después de la visita. Vino el plebiscito, vino la elección del presidente Elwin y ya, ¡bum!, en el 90 estábamos en democracia. La imagen del Papa con el dictador en el balcón de la Moneda dio la vuelta al mundo y provocó una fuerte controversia. No estaba en el programa, nunca se había conversado y hicieron girar al Papa y corrieron las cortinas y estaba al balcón. Fue muy duramente criticado afuera. Afuera estaban convencidos que esto estaba concordado. En Italia salieron unos letreros enormes, que era la foto del balcón, y abajo solamente traidor. La reunión entre el Papa Juan Pablo II y Pinochet en La Moneda quedó marcada como uno de los hitos de la visita, pero el contenido de la conversación aún permanece en el misterio. Porque el Papa, y esto lo sabe poca gente, el Papa al volver esa noche a la Nunciatura se reunió con 4 personas. Y les dijo, es muy importante que ustedes sepan lo que yo hablé con Pinochet. Porque uno se muere después y queda la... Y él les relató la entrevista. Y nadie ha querido decirlo, nadie ha querido contarlo. 30 años después, la Iglesia Católica confirmó que nuevamente un Papa visitará el país. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile desde el 15 hasta el 18 de enero de 2018. Un país que el Papa conoce muy bien, pero que difiere mucho del Chile que visitó Juan Pablo II. Vamos a caer en esta tendencia a comparar esta visita con la de Papa Juan Pablo II. Si bien ambas son fue una muy buena noticia y esta va a ser una muy buena noticia para Chile, también son momentos distintos, son papas distintos y cada una va a tener su particularidad. La población ha crecido en casi 6 millones de habitantes y si en esa época había poco más de 80.000 migrantes, hoy la cifra supera las 470.000 personas. El porcentaje de católicos se ha reducido, al igual que el número de matrimonios. Creo que la visita del Papa Francisco también, en un momento muy importante, nos va a permitir poder reflexionar sobre lo que nos une como nación, poder
colocar al ser humano en el centro y no al dinero en el centro del desarrollo de una nación. Durante su visita apostólica, Francisco estará en Iquique, Santiago y Temuco. A mí no me llama la atención que haya elegido entre las diócesis a visitar Temuco, porque el Papa es un hombre que siempre privilegia lo que él llama las fronteras existenciales, es decir, allí donde la existencia humana suele estar a veces al límite. Pero la presencia del Papa en Temuco no solo estará marcada por el conflicto mapuche. La ciudad se encuentra a solo 250 kilómetros de Osorno, una diócesis donde la designación de Juan Barros provocó protestas y también una cerrada defensa por parte de Francisco. Iglesia que perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo. O sea, que piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. No tenemos ningún temor, esperamos que cuando llega alguien que es muy querido por todos, todos creyentes o no creyentes, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, van a hacer lo mejor de sí mismos para recibirlo con un corazón acogedor y amplio. En el norte, el foco estará puesto en la migración, un fenómeno que en los últimos años ha configurado una nueva realidad demográfica y social. Le va a tocar un momento muy especial. Creo que es rarísimo en las visitas papales que tenga que saludar a la presidenta que está en ejercicio y al presidente electo. Una visita que tendrá un significado especial por el carácter y la personalidad de Jorge Bergoglio. No le gusta esta rigidez que una visita, por la personalidad que visita, tiene normas de seguridad estrictas. Él le gusta tener contacto con la gente, entonces la visita siempre se sale del libreto, hay que estar preparado. Un papa argentino que ha estado en 27 países, de los cuales 5 son latinoamericanos, pero que aún no incluye a su propia nación en su bitácora apostólica. Bien, pues la nota de Rodrigo Sida, el trabajo de Claudio Fariña. A la pausa, seguimos la conversación aquí sobre la visita del Papa en enero próximo en El Informante. Espérenos. Estamos de vuelta, conversamos sobre la próxima visita del Papa Francisco a Chile. Mariano Fernández, el embajador chileno en el Vaticano, figura también clave y le queremos hacer algunas preguntas, así que agradecemos también el que pueda participar de este programa, entre otras cosas, saber cómo se gestó la visita de este Papa, cuánto influyó el gobierno, pero cuánto también la jerarquía de la Iglesia. Gracias, Mariano. Bueno, la visita del Papa, su gestión desde un punto de vista más práctico, se origina en una carta de la presidenta Bachelet al Santo Padre y una nota de la Conferencia Episcopal invitándolo a Chile. Así que las dos partes interactuaron y estuvimos siempre de acuerdo con la Conferencia Episcopal. Más aún, cuando yo presenté las cartas credenciales, el Santo Padre me dijo en su oportunidad, porque yo le reiteré la invitación, me dijo que tenía previsto venir a Chile, que no podía dar fecha por la multiplicidad de compromisos que tenía, pero que sería a fines de 2017 o en el año 2018. Y aquí lo tenemos. Y quiero reiterar, tenemos esta oportunidad muy extraordinaria de recibir una personalidad mundial en nuestro país. Ya, es interesante, pero también al mismo tiempo uno se pregunta, en esto que estábamos recién conversando, Mariano, ¿cuál es el rol que hoy día, digamos, al 2017, está jugando la figura del jefe de la Iglesia Católica a nivel global? O sea, ¿cuál es el rol que está jugando hoy día el Papa? El Papa está jugando un papel a nivel mundial muy importante en todo aquello que signifique la búsqueda de la paz. Lo ha hecho en diversos lugares y se esfuerza en distintos lugares, también en América Latina. Podemos ver el caso de Colombia, el trabajo de la Santa Sede en Venezuela, que está contando con todo el apoyo del gobierno chileno, como lo ha reiterado muchas veces el canciller Muñoz. Y naturalmente que su primera prioridad es el mundo que él llama de las periferias. Es decir, los inmigrantes, los excluidos, los pobres, los refugiados, los perseguidos. Él ha hecho un gran esfuerzo internacional a favor de estas causas. Y en su visita a Chile, sin duda que va a expresar estas ideas. Y también tiene un papel muy significativo
en el diálogo interreligioso, donde está trabajando con el mundo musulmán, con el mundo judío y desde luego con el mundo ecuménico, es decir, con ortodoxos, protestantes, evangélicos, creando de esta manera unas tendencias hacia el entendimiento a la paz que la humanidad lo necesita, sin olvidar su vocación por el medio ambiente, donde la encíclica Laudato Si, dedicada al medio ambiente, es una piedra angular de la política del Papa hacia el planeta. Y en esta materia el Papa no tiene eufemismo y lo escucharemos en Chile con un lenguaje claro y muy convincente. No puedo dejar de lado, pero habrá más gente que opine sobre estos temas, de las reformas que está introduciendo en la Iglesia, tratando de modernizar una institución que en nuestro país es importante porque es un país muy de cultura católica. Así que el Papa, sin lugar a dudas, es una personalidad mundial con una tarea que yo llamaría profética, que se va a vislumbrar históricamente con los años, que a lo mejor muchos de nosotros todavía no la apreciamos, pero que va a tener una huella muy importante en la historia actual del siglo XXI. Claro, y probablemente ahí, gracias Mariano Fernández, el embajador de Chile en el Vaticano, ese lenguaje argentino se va a hacer sentir también en la manera en que exprese las ideas. Claudio Fariña decía tú hace un momento que este Papa no va a Argentina. Le voy a preguntar a Washington Uranga, periodista argentino del diario Página 12, gracias por estar con nosotros, ¿por qué y cómo se interpreta el hecho de que una figura argentina, el primer Papa latinoamericano argentino, no vaya a Argentina a pesar de que vuelve otra vez al continente? ¿Cómo estás? El anuncio del Papa Francisco de su visita a Perú y Chile, otra vez sin pasar por la Argentina, es sin lugar a dudas la manifestación de la decisión del pontífice de evitar un enfrentamiento eventual con el gobierno del presidente Mauricio Macri por las diferencias que tiene. Otros observadores indican también que los motivos de la decisión de Francisco están radicados en sus diferencias con los obispos argentinos, con las diferentes miradas que existen entre los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Ahora, con Macri efectivamente pareciera tener un problema, porque es con el presidente latinoamericano con el que tuvo la audiencia más corta, fue apenas de 22 minutos. ¿Cómo es esa relación con el presidente trasandino? Francisco es un hombre que habla a través de los gestos. En sus encuentros con Mauricio Macri ha sido sumamente módico y escaso en el tiempo que le ha dedicado. Aquí en Argentina eso se ha leído como una toma de distancia respecto del presidente, posición que rechazan absolutamente los voceros del gobierno, pero que se acepta en casi todos los medios de la Iglesia. Ahora, en contraste con Cristina, tuvo reunión, o la vio, se cruzó, estuvo con ella en 7 oportunidades al menos, y a pesar de que había distancia con los Kirchner y particularmente con Néstor, finalmente me pareció que esa relación a Cristina la terminó de alguna manera beneficiando. ¿Cómo era su relación con la expresidenta? La relación entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Papa Francisco ha atravesado diferentes etapas. Ha pasado desde situaciones de tensión, sobre todo al comienzo del mandato de Cristina Fernández en el 2007, a una relación cordial después de que el Papa fue electo en el Vaticano. La relación entre ambos ha ido creciendo en cercanía y hoy se considera que es una relación cordial. Los voceros autorizados dicen que la vinculación y los diálogos entre Cristina Fernández y el Papa son habituales, en forma directa o a través de interlocutores confiables. Por último, ¿cómo es la mirada que tienen hoy día los argentinos del Papa en este contexto? El Papa Francisco guarda una gran popularidad entre los fieles en la República Argentina. Su popularidad ha ido creciendo de modo tal de que hoy es una de las figuras más reconocidas en el país, e incluso los estudiosos de los temas religiosos señalan que la popularidad del Papa hizo que muchos fieles vuelvan a la Iglesia Católica. Washington Uranga, de Página 12, conversando con nosotros. Plantea aquí Washington, Benito, como el mismo embajador, dos temas que son capitales, digamos, que es el rol que está jugando hoy día el Papa en una sociedad que se ha atomizado en montones de aspectos y donde cada quien también está intentando
fijar su propio norte o llevar agua a su molino. En ese rol, digamos, que este Papa viene a Chile. ¿Le es más difícil, me imagino, articular un único discurso cuando le habla a tanta gente al mismo tiempo? Bueno, yo creo que él tiene un discurso en relación a América Latina que se notó en todo su recorrido que hizo desde Ecuador hasta Paraguay, pasando por Bolivia, y imagino que seguirá ese mismo hilo conductor. Él se queja harto de la desigualdad, se queja harto, ¿no es cierto?, de esta incapacidad que hemos tenido para incluir a las personas que están en esta periferia de nuestra vida, no solo de la ciudad, sino de nuestra vida. Lo hizo ya en Buenos Aires con una alta tensión también dentro de la iglesia. Visitaba estos lugares frecuentemente, se trasladaba a estos lugares de la periferia inesperadamente, llegaba de repente a parroquia donde estaban. Entonces, yo creo que eso es común a todos los países. Unos podremos tener un Producto Interno Bruto mayor o menor, pero cuando a uno le toca recorrer, yo desde América Solidaria que me toca recorrer, y yo creo que Juan Cristóbal también desde Techo, tenemos muchas características comunes, ¿ya? Y eso yo creo que lo va a tensionar también en Chile. Yo creo que va a hablar de eso porque él lo habla habitualmente. Si tú ves los documentos de él, es algo que él está hablando en la homilía, en Santa Marta. Cada vez que tiene misa, tú ves la pequeña homilía que él hace. Mi padre es fanático y las baja y me las manda. Y yo las leo todos los días y veo, son cosas directas. Va al grano, toma un ejemplo y te pega fuerte. ¿De qué cosa debería o te gustaría que hablara entonces el Papa? A ver, fíjanos. Porque yo le voy a preguntar a Claudio de qué cosa habló cuando él lo tuvo que seguir. Porque Claudio es como la enciclopedia además del anecdotario del Papa. Entonces le voy a pedir que me cuente algunos de esos detalles. Pero ¿de qué crees tú que debería sí o sí hablar? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que a ver, nosotros los jesuitas, la Iglesia nos ha pedido que vayamos a las fronteras. Y es muy interesante porque este Papa, siendo jerárquicamente como el centro de la Iglesia o el punto gravitante de la Iglesia, lleva ese centro a la frontera. Entonces a mí me gustaría que nos pudiera mostrar esas realidades que a la sociedad chilena le son más invisibles o le son más incómodas. Y yo creo que no estaría de más que él pudiera hacer algún tipo de cuestionamiento al modelo económico nuestro, que pudiera, sí, porque lo ha hecho en otras ocasiones, pero que pudiera llevar el modelo económico hacia sus consecuencias más graves, creo yo, que tienen que ver con el individualismo, una competencia que deja al más débil al margen o al borde del camino. Yo creo que esos temas serían súper relevantes. Es tanto punto que no habíamos tocado, porque Claudia, dicen que uno de los grandes problemas que tiene con Macri es que el Papa le ha dicho en varias oportunidades, así como le decía Néstor, que los políticos estaban robando demasiada plata, le dice a Macri que no le ha puesto rostro humano a los programas para recuperar la economía argentina, y esa es una de sus distancias. O sea, que el modelo económico en sí mismo es lo que está cuestionando, el que no tenga, digamos, esa sensibilidad de la preocupación preferente por los más pobres. Me consta que algunas de sus frases han sido molestas para mis colegas economistas. Yo creo que eso no está mal. Creo que el Papa representa en un cierto sentido un background moral del cristianismo y tiene que hacer uso de él, y nos tiene que recordar con frecuencia que hay efectivamente muchas cosas más importantes que el dinero, y que el dinero es un medio y que está al servicio, ¿no? Por eso creo también que es importante decir que cuando él nos llama a ir a la periferia o a ocuparnos del frágil o del pobre incluso, no es en un sentido vertical, no es que nos ocupemos de sus necesidades y resolvamos el problema, ¿te das cuenta? No, o sea, se trata de una cuestión súper horizontal, se trata de traerlo al espacio donde se toman las decisiones sobre el futuro. Claudio, tú contabas antes que empezáramos el programa que este es un Papa que se sale de protocolo, se sale de libreto. Que no tiene solemnidad del cargo, no sé cómo decirlo para que no suene feo, que no es un Papa solemne. Lo desacraliza. Lo desacraliza. Desacraliza la autoridad. Exactamente. Yo respecto a lo político brevemente, yo pienso que él sigue siendo un Papa peronista en el fondo de su alma. Piensa tú que cuando él viene a vivir a Chile coincide con el peor momento del peronismo, cuando se prohíbe decir Perón y se destruyen todas las imágenes de Evita. Es el año en que se viene a Chile. Que a fines de los 50, yo creo digamos. que, claro, yo creo que el presidente Macri representa en su ideario todo lo que no es la periferia. O sea, pensé el clan Macri, tanto Mauricio como su papá Franco, no sé si estoy equivocado, pero creo que llegaron a generar el 50% de toda la actividad económica de los empleos argentinos. O sea, ese es el símbolo de lo que no es la periferia. Yo creo que también hay un tema ahí de Papa peronista. Y tú dices que sigue siendo peronista, porque de hecho una de las cosas que se escribe mucho en Argentina es que, claro, puede haber tenido distancia con Cristina, pero seguía teniendo muchos gestos a sectores muy afines a Cristina. Absolutamente. Que eso más bien era el problema personal con ella. Los problemas fueron más con él que con ella. Mucho más con Néstor que con Cristina. Él le hizo desaires muy grandes. Imagínate, el Te Deum se lo cambió la primera vez a Luján y después a Entre Ríos y nunca más
El pobre Bergoglio tuvo Te Deum con carácter nacional en Buenos Aires, en la catedral donde tenía su sede. Sí, él desacraliza mucho. A mí lo que más me impresionó en Brasil, en la primera gira que hicimos a Brasil, yo estuve el día que él fue elegido en la Plaza San Pedro, donde llovía torrencialmente. Me acuerdo cómo celebraban los argentinos esto como si fuera un triunfo en un mundial. ¿Cómo son los argentinos? Me acuerdo de haber entrevistado a uno y dice, bueno, si esto ya se veía venir, pero ¿cómo se va? Se veía venir. Claro. No, si se la ve anterior ya salió segundo, ¿viste? Por la elección de Ratzinger, que fue verdad, entre paréntesis, sí, él estuvo entre los más votados y él mismo votó por Ratzinger. Pero en Brasil lo que más me sorprendió de esto de sacralizar la pompa y el poder es que ese es el solideo, ¿verdad?, que usan los papas. Ese gorrito. Nos llamaba la atención, nosotros íbamos siguiendo esta ruta cuando él rompió el protocolo, sí, y yo de repente se acercaba un niñito y se sacaba el solideo y se lo ponía y el papamóvil seguía avanzando. Y nosotros decíamos, oye, pero ¿cómo no van a rescatar el solideo? Y después a otro niñito la misma historia, otro solideo, y llevaba una cantidad de solideos papales dentro del auto para regalar. ¿Cachai? Una cosa que a nosotros nos sorprendió mucho. Insólita. Yo nunca había visto semejante cosa. El contraste con Juan Pablo II. Juan Pablo II acá en Chile, recordamos, la catedral hizo el gesto con un niñito y después la foto dio la vuelta al mundo. Claro. Para que tú veas cómo han cambiado los tiempos. Es un hombre que no tiene ese concepto solemne del poder. El hecho de que tampoco le importa cómo se vea. No solamente por los zapatos negros, sino que debajo los jesuitas, tú sabes que por algo se le llama el Papa Negro, porque los jesuitas visten de negro. Este señor se viste de negro. O sea, imagínate que la túnica es blanca y se trasluce lo negro. Ustedes lo van a ver cuando venga a Chile. Entonces, muy poco sacro eso. Claro. Benedictus a panty, blanca abajo, no sé, pero no se le veían las piernas, digamos. No sé si la palabra, si uno se mete como el concepto de lo sagrado, yo creo que lo que hace es desmoronar aquello que nunca ha sido sagrado para poner nuevamente lo sagrado en el centro, que es la persona, que es el ser humano, que es la imagen y semejanza de Dios. Yo creo que ahí está como este esfuerzo que le está haciendo para decir, oye, formas que no nos ayudan a acercarnos a Dios, tratemos de irla desarmando, no la destruyamos, pero tratemos de irla acomodando para acercarnos a lo que efectivamente Benito, sus nos gestos vincula son a Dios. Absolutamente verdaderos, son sinceros, verdaderos. Cuando tú ves que los arzobispos metropolitanos, no voy a nombrar a ninguno, porque además todos fueron nombrados con él, yo estuve en el consistorio que lo creó cardenal a Bergoglio, junto con Errázuriz de Chile y con Cipriani de Perú, los mismos cardenales que él va a venir a ver ahora. Cuando le dan el beso eso a los pies de los inmigrantes, él le da un beso. Claro. Los otros hacen el gesto, lo acercan, nunca se lo he visto, que no se lo dan. Este de verdad tiene gesto, le besa los pies a los tipos que le lava los pies en Semana Santa. Es un tipo de verdad, yo no encuentro un tipo de verdad. Con salidas de madre, por cierto, esto de los zurdos. Es una argentinada. Sí, ya vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Te propongo la pausa y hablamos de eso a la vuelta, porque tenemos además pendiente un gran tema en la iglesia, el de los abusos sexuales. Pausa, volvemos de inmediato. Porque para mí después... Ya estamos de vuelta en el Informante y seguimos conversando con nuestro invitado sobre la visita del Papa. Se nombró como obispo de Osorno a Juan Barros, figura que había sido sindicada como cómplice o encubridor de sacerdote Fernando Caradima en su momento en la iglesia, en la parroquia del Bosque, lo que generó molestia en la comunidad, o no toda la comunidad, pero una parte de la comunidad de Osorno. El Papa en algún momento fue consultado sobre el tema en una conversación, video que finalmente se terminó haciendo público. Vamos a recordar eso porque terminó por, digamos, apagar el fuego con benzina para esa comunidad que estaba muy incómoda por la llegada del obispo Barros. Esto fue lo que dijo en ese momento el Papa Francisco. Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Yo soy el primero en juzgar y castigar a alguien que tiene acusaciones de ese tipo. En este caso, ni una prueba, al contrario. De corazón se lo digo. O sea, que piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. No, entre que es zurdo y la palabra Osorno sufre, pero por tonta. Voy a partir contigo, Claudia. Esto generó un daño para un sector de la población, particularmente los osorninos, que miran con mucha distancia al Papa, que probablemente le van a hacer sentir su molestia, si es que no derechamente su enojo por estas afirmaciones. ¿Cuál fue el costo de esta declaración? Porque hay quienes dicen, este es el verdadero rostro del Papa, que no sabía que lo estaban grabando. Mira, Juan Manuel, antes de la pausa nosotros estábamos hablando de cómo el Papa desacraliza ciertas cosas que
como bien decía Benito, deben ser desacralizadas, ¿no? Todo este proceso hace que el Papa sea criticable y él lo sabe. Por eso yo veo que los periodistas lo critican más fácilmente, pero también los cristianos, ¿no? No es un Papa al que el desacuerdo le resulte incómodo ni inmoral. Entonces, bueno, yo con todas sus letras creo que esas declaraciones son desafortunadas, son un error. Confío en que él, estando en Chile, seguramente hará gestos para escuchar más voces, ¿no? que enriquezcan la visión que él tiene de este argumento. Y bueno, no digo que él se retracte, digo que él llegue a una comprensión más acabada. Tengo la esperanza de que eso suceda. Porque este Papa tenía una posición frente al tema, pero los críticos, quienes fueron víctimas de abusos sexuales, no solamente en Chile, en otros lugares, dicen, sí, el Papa parecía que venía con un envión, pero luego nos encontramos con este tipo de declaraciones o con comisiones que más bien se han ido frenando respecto de los avances que se esperaban para, digamos, castigar o responder frente al comportamiento de la Iglesia en décadas anteriores sobre el abuso contra menores. ¿Qué mirada hay hoy día sobre el Papa en este tema que es tan sensible? A ver, yo creo que en esto el Papa no es doble, y precisamente yo creo que esa franqueza, esa humanidad, la espontaneidad que se valora tanto en otros ámbitos, en este caso también tenemos un gesto que es espontáneo y que, no sé, yo lo calificaría quizá como un exabrupto, digamos, como el que podemos tener cualquiera de nosotros. O sea, yo mismo, hoy día en la mañana, un par, digamos. Pero uno dice, sí, es parte también de la humanidad del Papa. Pero en el tema de los abusos sexuales, yo creo que él ha sido de una sola línea. ¿Qué es lo que hay de fondo en esta comisión que se va como desmembrando? Si hay algún tipo de desacuerdo, conflicto interno, ahí no lo sé, francamente, pero que el Papa vaya en contra y condene este tipo de situaciones en la Iglesia, yo creo que en eso ha sido. Pero uno podría decir que el Papa efectivamente ha avanzado en este tema, que ha avanzado en lo concreto en este tema, más que simplemente ventilar las historias que ya conocíamos o terminar de revelar otras que a lo mejor no sabíamos. Sí, o sea, yo diría que sí, en el sentido de que es un tema que tampoco esquiva. Así como yo creo que no va a esquivar lo de Osorno si se da, así como no esquiva el tema de, ¿cómo se llama?, de la relación con las iglesias protestantes, o no esquiva temas espinudos como la comunión de los separados vueltos a casar. Yo creo que él va con los temas. Sí, lo que pasa es que a diferencia de los otros dos temas, este tiene el componente de un delito, digamos, sí, claro, de un daño social muy profundo. No, por supuesto, yo creo que en eso él ha sido sumamente claro. No creo que lo esquive. Claudio, tu mirada sobre este punto, porque sí, es el que más marca, digamos, el comienzo de la gestión de sí, yo creo que a él me da la impresión que esa grabación, entre paréntesis, la logra una persona de la Conferencia Episcopal, que será periodista, pero que trabaja ahí. A lo mejor en esa confianza se permitió ir... Y que no la toma él. No, pero estando él ahí, digamos, es Coiro, ¿no? Sí, Tú sabes cómo fue el origen de esa grabación. Jaime Coiro. Y a él yo pienso que no le gusta que lo pauten, fíjate. Yo creo que en eso es muy argentino, es muy independiente. Fíjate que Ivo Scapolo, que es el actual nuncio apostólico, a propósito de la gran entrevista que se hizo en este mismo programa a tu hermano jesuita Felipe Berríos, y con todo lo que significó las pautas diarias de que ese nuncio no podía, ¿verdad? Si es que había recibido los reclamos contra... Era Berríos y alguien más, no recuerdo. Yo creo que él en eso demuestra que no se deja pautear. Porque Ivo Scapolo fue el que anunció la visita, que es el mismo que generó la polémica. Y la Ostpolitik vaticana, la diplomacia vaticana en eso es súper certera. Si no tiene 2000 años porque sí. Entonces yo creo que en eso no se deja pautear, fíjate. No sé, nunca escuché a un papa más directo decirlo. No sé, dar sus condolencias, ¿verdad?, a las víctimas de los abusos, aceptarlo en el discurso. Hay algunos que dicen que menos habló e hizo más Ratzinger que Francisco, eso es cierto. Pero no tengo antecedentes como para decir cuál de los dos ha avanzado más. Sí, Juan Manuel, perdóname si me pongo un poco teórica, y no es por jugar al empate, pero en este argumento tan fundamental y tan importante que tú pones acá, no hay ninguna institución, ni civil ni religiosa, que haya estado a la altura. Nuestro país. El tema del Sename. No hay ninguna justificación, no hay nada
no hay nada que tú puedas poner para suavizar. Entonces, los niños y las mujeres somos sujetos de derecho hace muy poco tiempo, qué sé yo, la década del 30, optimistamente. Claro, pero tú lo dijiste, yo creo que nosotros estamos caminando hacia la comprensión institucional de que se trata de un delito, pero esa comprensión no está lograda del todo, ni religiosamente ni civilmente. Porque, por último, Benito, en este punto, la crítica al Papa no era solo por lo que dijo, sino era por haber confirmado al obispo Barro en Osorno, cuando la gente de Osorno decía, no lo queremos aquí por lo que representa. Digamos, bueno, él tiene que administrar también una realidad como esa. Claro, yo voy a responder y reflexionar como parte de la Iglesia, no como coordinador del Estado, porque... Por supuesto. La pregunta... ¿Viste que por eso no fueron a tener cargos públicos? pero no tengo problema en responder. Yo creo que las personas de Osorno que hoy día se oponen y que se van a organizar para poder estar en Temuco, tienen todo el derecho a hacerlo. Si el Papa en muchas partes ha tenido protestas, y grandes protestas, de gente que ha estado afuera en sus visitas a lugares donde han habido abusos graves, y me parece correcto que se haga. Si lo hacen bien, si llegan bien con su reclamo, estamos en plena democracia, nadie los va a perseguir, después tampoco el Estado los va a perseguir. O sea, yo encuentro que es razonable. Y eso habla de una iglesia viva, o sea, no es una iglesia muerta, es una iglesia viva. Y que tiene sus grandes diferencias, por supuesto que sí. Y yo creo que tienen una gran oportunidad para poder manifestarlo personalmente en esto. No me puedo meter hoy día, por supuesto, en la coordinación que lleva Javier y en el equipo que trabajan allí dentro de la iglesia, pero podría abrirse una oportunidad a lo mejor de conversación más directa, porque esa es una comunidad viva, es gente muy católica que se ha entregado por su comunidad durante mucho tiempo, entonces yo creo que ahí se abre una oportunidad. Me tengo que ir a la pausa, estamos de vuelta de inmediato aquí en El Informante, espérenos. Nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo. Yo tengo que empezar a despedirlos ya. Claudia, muchas gracias por haber estado nuevamente conversando con nosotros. Claudio Fariña, muchas gracias. Fue un sacrificio familiar relevante el estar aquí a esta hora. Sí, gracias. Un abrazo a mi querida Carlita Zunino. Muchas gracias por haber estado aquí, padre. Muchas gracias, Benito. Éxito también en la pega que tiene por delante. Gracias a ustedes por habernos acompañado, al público también por haber estado aquí. Muchas gracias. Aplausos para ustedes. Nos vemos la próxima semana, la semana además de las primarias. Que estén bien. Buenas noches.